Bueno, yo quisiera en esta mañana compartir una palabra que hemos venido también trabajando aquí en nuestra nación y sabemos que es el tiempo de Dios para recibirla. Así que ahí donde usted está, quiero invitarle a que coloque su mano en el pecho y se disponga para orar y recibir esta enseñanza. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, me dispongo con todo mi corazón y te pido que hoy tu palabra me sea revelada para que mi vida sea transformada, para que mi vida sea cambiada, para que hoy tú quites todo velo, Señor, y me permitas experimentar la libertad que me promete tu palabra a través del poder de la sangre de Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartir la enseñanza bendición o maldición. Muchas veces una persona puede experimentar elementos que le impiden alcanzar un nuevo nivel en la vida o en áreas específicas. Y cuando esta oposición se repite, pasa mucho tiempo, podemos decir que hay un techo invisible que se le denomina maldición. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esta palabra es clara porque Dios nos dice que Él creó al hombre para que experimente un camino de bendición y que el justo, que es aquel que acepta a Jesús, a Cristo en su corazón, debe vivir una vida de aumento, de crecimiento en todas las áreas de su vida y de manera constante o permanente. Nunca hacia atrás, nunca un retroceso. Dios quiere que las bendiciones nos alcancen. Dios quiere que nosotros disfrutemos de la bendición y que no vivamos una vida de esclavitud para que cada día podamos experimentar no solo su amor, sino libertad en el camino del propósito de Dios para nuestra vida. Proverbios capítulo 26, 2 dice: como gorrión en su vagar y como golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición viene por causa del pecado personal o del pecado familiar o del pecado de nuestros antepasados. Y es la obra de oposición del reino de las tinieblas para interferir los planes de bendición que Dios tiene para sus hijos. Es por esto que el Padre Celestial trazó un plan para hacernos libres de la maldición y fue entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que a través de su sangre pura se pagara el precio de nuestra liberación. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. En la palabra nos da pautas para que nosotros podamos cada día no solo conocer cómo caminar en el camino de la bendición, sino que nosotros también podamos identificar cuando hay una maldición, cuando hay una oposición del reino de las tinieblas en nuestras vidas. Así que para esto yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Y allí nos habla de la bendición y de la maldición. Los primeros 14 versículos nos habla de las bendiciones que vienen a la vida de la persona a causa de la obediencia. Lo podemos resumir en 4 aspectos importantes. Dice la palabra: serás cabeza, tendrás salud y bienestar, serás fértil en todas las áreas de tu vida y la victoria y el favor de Dios estará fluyendo a través de ti. Esas características no es otra cosa que vivir la bendición de Dios en todo aspecto, el aumento de Dios, la prosperidad de Dios, el desarrollo de Dios en nuestras vidas. Y en el versículo 12 de este capítulo 28 dice la palabra: hay una tremenda promesa y hermosa que usted puede apropiarse cada día de esta palabra. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. En esta semana la pastora Claudia nos daba una enseñanza muy tremenda y nos decía cómo este trimestre
en el que estamos entrando a partir de este tiempo de octubre va a ser el camino a la restitución, va a ser tiempo de cielos abiertos, va a ser tiempo de cosechar, va a ser tiempo de bendición, y yo lo creo. Y creo que este verso del versículo 12, el Señor lo quiere hacer una realidad en cada uno de nosotros, y necesitamos cada día podernos buscar más de Dios, podernos conectar más con la palabra y sobre todo determinarnos a ser obedientes al Señor en todo. Diga conmigo, en todo. No en algunas áreas, no dándonos la libertad de nosotros tomar nuestras propias decisiones, sino aprendiendo a rendir nuestra voluntad ante la voluntad de Dios y a ser obedientes en la palabra que el Señor nos dé para poder actuar con la plenitud de la bendición de Dios en nuestras vidas. Y en este pasaje de Deuteronomio 28 es tremendo porque los siguientes 54 versículos nos hablan de las maldiciones. Y es muy importante, yo le pido que en este tiempo usted tome la palabra y la estudie, la lea, los lea detenidamente cada uno de estos versículos y le pida al Espíritu Santo que le hable y que le muestre si hay algunas maldiciones que usted tenga que identificar en su propia vida o en su familia. Hace un buen tiempo atrás, Dios nos permitió vivir este proceso de identificar maldiciones a nivel personal, y para mí ha sido un proceso de mucha bendición. Por eso yo les animo a que lo hagan también y a que le pidan al Espíritu Santo, porque sé que Él les va a hablar de manera especial. Yo hoy quiero enfocarme en 3 áreas en las que nosotros podemos identificar cuando estamos en bendición o cuando el enemigo ha levantado argumentos de maldición en contra de nuestra vida o de nuestra familia. La primera de ellas, la primera causa de maldición o la primera manera en que podemos identificar que hay una maldición es desintegración del matrimonio y distanciamiento familiar. En la parte de desintegración del matrimonio, quiero invitarte a que vayas conmigo al versículo 30 de Deuteronomio 28 y dice: te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Nos habla aquí de que el adulterio quiere visitar los matrimonios con un mensaje de engaño, donde lleva a la persona a creer que se equivocó, que tal vez es mejor otra persona con la cual establecer un hogar. El enemigo contamina la mente a través de la inmoralidad, a través de la pornografía, a través de conversaciones subidas de tono con amigos de trabajo, con las personas incorrectas, y esto está alimentando todo el tiempo un argumento para separación o para llegar al divorcio. Lastimosamente en nuestra generación es muy común porque las vidas le han dado la espalda a Dios y se han ido tras dioses como el dinero, como la vida promiscua en su área sexual, se han apartado de Dios y esto hace que la maldición pueda alcanzar ese hogar, pueda llegar a destruirlo, pueda llegar a desintegrarlo. Personalmente, de las cosas que yo comencé cuando conocí del Señor en mis primeros años, le pedí al Señor que rompiera esa maldición que venía de los hogares de mis padres, de mis tíos, del hogar de mis abuelos, tanto por el lado de mamá como de papá, porque yo pude ver cómo llegó esa desintegración familiar. Pude ver cómo muchos de mis tíos, si no la mayoría, llegaron al adulterio, establecieron nuevos hogares con personas con las que no se habían casado primero, y entonces tenían hijos con la primera esposa, hijos con la segunda y así. Y realmente era algo que yo le clamé al Señor y le pedí a Dios que por favor rompiera esa maldición,
porque yo anhelaba que mis hijos, si yo me casaba algún día, que mis hijos tuvieran la protección de Dios en un hogar y que se pudiera construir en el temor a Dios. Cuando conocí del Señor, fue un anhelo profundo y fue una oración permanente, lo cual nos permitió a nosotros vivir ese cambio de naturaleza, vivir ese arrepentimiento por el pecado familiar y pidiéndole al Señor que por la sangre de Jesús nosotros y nuestras generaciones fueran cambiadas, fueran limpiadas. Y para mí ha sido una bendición, pero yo quiero compartirles que un día de la madre, mi hijo mayor, siendo adolescente, me escribió una carta dándome gracias por darle un hogar donde había papá y mamá. Porque él en sus compañeritos del colegio podía ver que aunque eran personas con mucho dinero, esos niños que eran compañeros de estudio de su colegio vivían en hogares de padres divorciados, de padres que enfocados solamente en su trabajo, y ellos eran niños sin cuidado y sin control. Me decía que nuestro hogar le daba a él protección, le daba seguridad y que el amor de Dios era real y que le daba gracias, nos daba gracias al papá y a mí por ser parte del 15% de la población que había elegido tener un hogar para toda la vida. ¿Y qué pasó en el corazón de mi hijo en ese momento? Dios le habló, Dios le hizo ver cuál era el sueño de Dios para él y que así como sus padres, Dios lo bendeciría. Le mostró un modelo para reproducir en sus generaciones y hoy lo está disfrutando. Yo le doy gracias a Dios porque creo que es la mejor herencia que nosotros podamos dar a nuestros hijos, la bendición de la obediencia, la bendición de caminar con Dios. El siguiente aspecto dentro de este primer punto es el distanciamiento familiar. Quiero que vaya conmigo a versículo 41, dice: hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque irán en cautiverio. Incontables familias de esta generación han vivido esta maldición. Han visto a sus hijos ser presos de la rebeldía, de que se alejan de Dios, y con la doctrina humanista que reciben en los colegios o en las universidades, se van apartando de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, y los hijos pueden llegar a caer o han caído presos de drogas, de una vida desordenada sexualmente, aún cambian su identidad, comienzan a alimentar su vida espiritual del oculto, de prácticas satánicas, y nada de esto es la voluntad de Dios. Y es tremendo porque esto no solamente daña al joven, no solamente daña al niño o al hijo, sino que afecta profundamente a sus padres. Porque ver un hijo en el camino incorrecto trae mucho sufrimiento, trae muchos conflictos también al hogar. Los padres son destrozados y las familias se desintegran porque no hay esa relación familiar constante o unida, que es lo que Dios quiere. Pero dice la palabra que quienes se acerquen a Dios, quienes acepten el consejo de la palabra de Dios, podrán ver la liberación de su familia y se podrá cumplir la promesa que está en Malaquías 4, versículo 6. La parte A dice: Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Querida iglesia, queridas familias, la voluntad de Dios es que haya unidad familiar. La voluntad de Dios es que como pareja haya una unidad perfecta, un amor genuino, una pureza. Y es muy importante que tú y yo entendamos que Jesús en el Getsemaní vivió la angustia, vivió el dolor del panorama que venía para él al vivir el proceso de la crucifixión. Sin embargo, él decidió ser fiel.
ser fiel al Padre, ser fiel para cumplir el propósito que el Padre había trazado para él, de derramar hasta la última gota de su sangre, para que nosotros podamos ser libres de la traición, para que nosotros podamos ser libres de la destrucción familiar, de la destrucción emocional, de la destrucción aún el área íntima, en todas las áreas de nuestra vida. Y es tremendo porque el Señor Jesucristo pudo llegar a decir: Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la sangre que brotó de su frente en el momento del Getsemaní, cuando él estaba clamándole al Señor, esa sangre se derramó para romper en nosotros la infidelidad como esposos y como hijos, y para que nosotros nos podamos volver a Dios con un genuino arrepentimiento, y con esa sangre poder ser lavados y limpiados de toda maldad. Yo le doy gracias a Dios porque desde cuando llegó el Señor a nuestro hogar, la historia familiar cambió. Hoy, como esposa, tengo más de 27 años de casados. Y le doy gracias a Dios porque ha sido la bendición de Él sobre mi vida. Pero también la he visto en mi hermano. He visto cómo Dios lo restauró en su hogar, cómo Dios le ha dado un hogar en el temor a Dios y protegido, y sus hijos, sus generaciones están caminando también con Dios. Entonces es tremendo ver cómo la sangre de Jesús tiene el poder para cambiar completamente nuestra vida, llevarnos de la maldición a la bendición. Otro aspecto en el que podemos identificar si hay bendición o maldición es la insuficiencia económica. En el versículo 17 de capítulo Deuteronomio 28 dice: maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Y en el versículo 29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. El pecado a través de la primera pareja se desató en la raza humana. Fue una lucha fuerte para ver un fruto económico, porque la tierra recibió la maldición del pecado de la desobediencia de Adán y Eva. Y es tremendo porque muchas veces se ve el panorama en los hogares, es que aunque el hombre y la mujer trabajen, no vean la prosperidad plena porque están bajo el efecto de la maldición debido a algunas razones adicionales, como la mala administración, donde tal vez no toman en cuenta a darle a Dios lo que le pertenece. Lo segundo es la división en el propósito como pareja, y esa división, dice la palabra que un reino dividido jamás prospera. Otro aspecto es el pecado generacional por robos y malos manejos de los antepasados que han desatado pobreza, han desatado escasez. Y cuando una persona o una familia no tiene recursos económicos, vive escasez, vive el hambre, vive las circunstancias difíciles en la economía, pues viene vergüenza, viene frustración, viene desesperación, porque la ruina ha tocado a la familia. Jesús tuvo que recibir en su cabeza una corona de espinas. Una corona que traspasó sus sienes, una corona que hizo que su cabeza tomara el doble de su tamaño, y a través de cada espacio de su cabeza se derramara la sangre del cuerpo de Jesús. Esa sangre pura, esa sangre sin mancha, esa sangre que hizo que al derramar esa sangre a través de esa corona de espinas, la maldición fuera revertida, y todo aquel que se arrepiente pueda decir: por causa de Jesús, por causa de la sangre que brotó de las sienes de Jesús, bendita será mi tierra por su causa, bendita será mi familia por su causa, bendita será mi empresa, mi productividad
por la causa de Jesús. Querida iglesia, hoy quiero decirte que Jesús también tuvo que ser clavado en el madero de sus dos brazos, que simbolizan la capacidad productiva del hombre. Es decir, Él allí se llevó la improductividad. Él se llevó toda puerta cerrada, todo cerrojo de bronce en el área económica. El Señor lo rompió en la cruz del Calvario al traspasar sus manos con los dos clavos. El Señor allí trazó un nuevo camino para que nosotros pudiéramos ser libres por esa sangre preciosa y experimentar la provisión de Dios, la bendición de Dios, la prosperidad de Dios. Y es por eso que Dios trae ideas creativas, es por eso que Dios puede abrir nuevas puertas o nuevas fuentes de ingreso, no por la habilidad del hombre, sino por la bendición de Dios que nos quiere enriquecer, que nos quiere prosperar, que quiere que no nos haga falta nada y que aún en tiempos de hambre, como dice el salmista, habrá abundancia, no habrá escasez. Para mí también es muy lindo ver que justo en este tiempo de pandemia pude ver cómo Dios trajo una recompensa sobrenatural al hogar de mi cuñada. Pude ver cómo ella con mi hermano oraban por tener una empresa propia. Él había intentado varias veces hacer empresa, pero no le había ido bien. Ambos tenían un buen trabajo, pero en este tiempo de pandemia, la empresa de mi cuñada quiso cerrar. Es una sede de una multinacional y ellos quisieron cerrar sus operaciones en Colombia. Intentaron vender, no la vendieron, pero un día, después de 21 días de ayuno que mi hermano, mi cuñada y la iglesia en Bogotá estuvo haciendo, orando, pudo ver cómo se abrió una puerta que jamás esperaba que se pudiera abrir. Y es que los dueños de la empresa, de esta multinacional, llamaron al grupo gerencial donde hacía parte mi cuñada de esa empresa y le dijeron: queremos entregarles a ustedes, a los 7, a este grupo de gerentes, queremos entregarle la empresa. No nos tienen que pagar nada, esa empresa es suya. Y ya lograron en este mes de septiembre hacerlo, todos los trámites legales, y mi cuñada, pasó de ser empleada a ser dueña de una empresa que tiene más de 350 empleados, una empresa que Dios ha venido bendiciendo, pero que Dios usó para responder la oración que ellos habían clamado en su corazón. Pero ¿saben qué? Esto no sucede de un momento para otro. Fue una decisión que también ellos han tomado desde cuando conocieron al Señor. Ellos decidieron ser muy fieles con Dios en sus diezmos, pero ellos no dan un porcentaje del 10%. Ellos dan un porcentaje más alto porque ellos le dijeron: Señor, por muchos años yo estaba lejos de ti y yo quiero dar un porcentaje mayor para restituir todos los diezmos que yo no te di mientras estaba en el mundo apartado de ti. Hoy están viendo la cosecha, hoy están viendo la abundancia, hoy están viendo la bendición, porque cuando el Señor quita la maldición, la bendición de Dios no se detiene. La bendición de Dios viene en aumento cada vez más para tu vida. Entonces, ellos que han entendido que no hay nada mejor que darle el primer lugar a Dios en su vida financiera. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para Dios nada es imposible. Lo que tú tienes que hacer es pedirle al Señor que se revele a tu vida, que saque lo que esté oculto, lo saque a la luz, para que la sangre de Jesús te lave, te limpie y te prospere. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y la siguiente manera de también identificar si hay bendición o maldición es abortos o problemas femeninos. Deuteronomio 28:18 dice: maldito el fruto de tu vientre o de tu matriz. Leímos días atrás unas estadísticas de muertes en el mundo
desde el 1 de enero al 25 de septiembre de este año. La verdad, esto me dejó muy quebrantada porque dice que por el COVID-19 han muerto más de 992,000 personas en el mundo. Pero dice también que por abortos en este periodo del año han muerto 31.324.393 infantes. ¡Wow! Es increíble cómo el enemigo ha desatado muerte a la siguiente generación. Y a través de esas prácticas trae consecuencias muy graves a una vida, porque trae culpa, condenación, a una familia, porque también trae desintegración y escasez, a una nación, porque roba la bendición de Dios. Y sabemos que aunque algunos abortos pueden llegar a ser involuntarios, no son la voluntad de Dios. No es el plan de Dios que haya una mujer estéril o una mujer que aborte. Dios quiere que cada día nosotros podamos ser libres de esa maldición de muerte. Por eso es necesario pedirle perdón al Señor. Por eso es necesario pedirle Espíritu Santo. Si tal vez mis padres en algún momento vivieron la situación del aborto, o si tal vez me intentaron abortar antes de que yo naciera, Señor, corta esa maldición de mi vida o de mi familia. O tal vez los abuelos, los bisabuelos, los antepasados practicaron el aborto por alguna razón y desató muerte, desató maldición, desató destrucción. Hoy es importante decirle, Señor, revélate a mi corazón. Saben que Dios guardó la vida de mi esposo, de que él pudiera ser causa para matar a un inocente. Cuando en sus primeros años de conocer al Señor, él tenía en la iglesia, tenía un grupo de amigos, y entre ese grupo de amigos había una chica que eran súper amigos, muy cercanos. Era un grupo muy compacto, que se apoyaban mucho los unos con los otros. Pero un día esta chica llegó a mi esposo siendo soltero y le dijo, ¿sabes qué? Préstame un dinero. Y aunque mi esposo tenía el dinero en el bolsillo, él dice, mira, yo sentí una voz interna en mi corazón que me dijo que no le diera el dinero. Pero no entendía qué era lo que pasaba y él le dijo, no, no tengo. Luego se reunió con otro chico del grupo de amigos y el chico le dice a mi esposo y le dice, mira, fulana de tal se me acercó a pedirme un préstamo de dinero, pero la verdad, yo en mi corazón sentí que no debía darle y no le di nada. Y mi esposo dice, a mí me pasó lo mismo. Entonces los dos empezaron a orar y una semana después se enteraron que el dinero que la chica estaba pidiendo prestado era para ir a abortar. Porque ella había entrado en fornicación con una persona que no conocía de Dios y esa persona la abandonó, embarazada. Ahí es donde uno dice, Dios mío, Dios guardó a mi esposo, Dios me guardó a mí, mi hogar, Dios guardó a mis hijos, nos protegió de esa maldición. Y el diablo quiere atar el propósito de Dios para su vida. Él quiere impedir que usted y sus generaciones tengan, él quiere impedir que haya pureza sexual. Él quiere desviar a las personas de su identidad sexual para que no haya la bendición de Dios de la reproducción generacional. Génesis 1, 27 y 28, la parte A dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios desató la bendición sobre el hombre y la mujer para tener hijos bajo el vínculo matrimonial. Dios desea que no haya ningún tipo de esterilidad. Él no está de acuerdo con un hogar que no tenga hijos. Él quiere bendecirlos con sus hijos, sus nietos y sus generaciones. Así que hoy hay que pedirle al Señor perdón por todo pecado personal o por todo pecado de los antepasados que ha venido a detener la descendencia en su vida o a impedir que venga la bendición de multiplicarse.
Si tal vez usted ha practicado el aborto de manera voluntaria o involuntaria, es necesario entender que Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio y se llevó la culpa de nuestro pecado. Y pedirle con todo el corazón y con un arrepentimiento genuino que esa vida pasada suya quede clavada en la cruz y que toda maldición sea destruida por causa de la sangre del Cordero inmolado. Jesús, con la sangre que brotó de sus pies, trazó para nosotros el camino de la bendición para todas las áreas de nuestra vida. No se conforme con lo que el enemigo quiere hacer. Busque intensamente a Dios. Pídale a Dios que Él le revele y que por el poder de su sangre usted pueda tener la victoria sobre el enemigo. Usted debe conocer el propósito de Dios para su vida. Querido amigo, amiga, si hoy nos acompañas por primera vez, yo quiero decirte, tú tienes un equipo de líderes en esta hermosa iglesia, de pastores que están dispuestos para ayudarte, para encaminarte, para guiarte, para que puedas conocer a Dios de manera personal, para que puedas ir a los pies de la cruz y puedas entregar tu vida por completo y tengas un encuentro cara a cara con Dios y puedas vivir la liberación que todos nosotros lo hemos tenido que vivir. Que todos nosotros podemos hoy darte testimonio de que Dios es real y poderoso y que la misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa que cuando tú te rindes a los pies de la cruz, Jesús te lava y te limpia de todo pecado personal, familiar o generacional. Hoy es un día muy especial y hoy este tema es muy amplio. Y hoy solo vimos 3 maneras de identificar si existe una maldición que nos haya apartado de la bendición de Dios. Pero hoy quiero cerrar este mensaje invitándote a ti que nos acompañas por primera vez en esta conexión, que aceptaste esta invitación, invitarte a que abras las puertas de tu corazón y que le puedas invitar a Jesús a que venga a tu vida y a que la cambie, que la transforme, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Que hoy tú puedas, con tus ojos cerrados, puedas decirle: Señor, hoy anhelo que tú transformes mi vida, mi historia familiar. Que tú le puedas, ahí donde estás, con tus ojos cerrados, decirle: Señor, perdóname, he pecado, he estado lejos de ti, yo me arrepiento. Dile: Señor, yo reconozco que te necesito. Hoy anhelo que tú, Jesús, seas mi Señor, seas mi Salvador personal. Que me saques del mundo en el camino que he estado andando, que ha traído ataduras, que ha traído dolores, aflicciones a mi vida. Hoy quiero conocerte, Dios. Hoy quiero entrar en el camino de la bendición. Hoy quiero disfrutar la bendición que sé que tú tienes para mí. A partir de este día yo rindo mi corazón a ti y te pido, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Por favor, danos a conocer tus datos, danos a conocer las peticiones por las que quieres que como iglesia te estemos respaldando en oración. Tal vez conéctate en el chat, escribe tus datos allí, o tal vez conéctate con tu líder, la persona que te contactó y te invitó para esta reunión, y dile: ayúdame, yo quiero caminar por la bendición, yo quiero salir de toda maldición. Amén. Iglesia, yo quiero que también hagamos una oración especial, y ahí donde estás con tu familia, quiero invitarte a que se tomen de las manos ahí en la sala de su casa y que hoy le pidamos perdón a Dios por el pecado de nuestros antepasados. No sabemos todas las prácticas que ellos hicieron. Tal vez conocemos algunas de los antepasados más cercanos, tal vez de nuestro hogar, tal vez de nuestros abuelos, pero de ahí para atrás no sabemos qué tantas otras prácticas de pecado ha habido, y eso ha traído maldición, porque dice la palabra que la maldición alcanza hasta la 3ª y 4ª generación. Así que ahí donde tú estás, tú le vas a decir: Señor, hoy como familia nos presentamos delante de ti.
Y hoy te pedimos perdón por el pecado nuestro, por el pecado de nuestros padres, por el pecado de nuestros abuelos, por el pecado de nuestros bisabuelos, Dios. Hoy queremos clamarte a ti que la sangre de Jesús nos limpie de toda maldición, que la sangre de Jesús se lleve todo argumento de pecado y lo destruya en la cruz del Calvario, y nosotros podamos ser libres, Señor, de toda obra de maldad. Dile: Señor, líbranos del divorcio, líbranos de una mala relación con nuestros padres, líbranos, Señor, de la desintegración familiar. Ayúdanos, Padre, a acercarnos y como familia a volvernos a ti, para que cada día podamos experimentar el perdón, para que cada día podamos experimentar el poder que hay en la sangre que brotó de tu frente en el Getsemaní, y podamos ser sanos, podamos ser fieles, podamos tener la identidad correcta de hijos de Dios. Dile: Señor, hoy en el nombre de Jesús pido tu misericordia, pido que hoy todos los pecados hoy sean clavados en la cruz y seamos libres de toda herencia generacional, de destrucción familiar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y tal vez si hay insuficiencia en tu economía, hoy vamos a pedirle perdón a Dios. Si tal vez le hemos fallado en diezmos u ofrendas, hoy le vas a decir: Dios, hoy me arrepiento. ¿Saben qué? El día martes nosotros tenemos reunión con nuestro liderazgo. Y un líder de 12 compartió una palabra muy especial sobre la vida de Gedeón. Pero me impactó su testimonio, porque él decía que debemos aprender a ofrendar según la guía de parte de Dios, como Él nos diga que lo hagamos. Y él, en este tiempo de pandemia, él tiene un buen cargo en una empresa, pero en este tiempo le redujeron su salario al 50%. Y aunque el horario de trabajo es el normal, pues para él ha sido un poco duro, ha sido un poco difícil. Y al principio se estaba cargando y estaba así como herido, pero después él dijo: Señor, yo dependo es de ti. Y el Señor, mientras él estaba dando la enseñanza el día martes, le dijo: vas a volver a diezmar la totalidad del salario que tú tenías antes de la pandemia. Vas a sembrar, vas a diezmar la cifra completa, porque él también redujo su diezmo de acuerdo a lo que estaba recibiendo. Y el Señor le dijo: no, yo te quiero bendecir, vas a volver al mismo nivel de entrega, de ofrenda o de diezmo que dabas antes de la pandemia, porque te voy a bendecir de manera abundante. Y fue impresionante para mí escucharlo, porque él decía: no es fácil para mí, pero hoy decido obedecer al Señor porque yo confío en Él. Puedo decir que Dios restauró mi confianza y mi seguridad en Él. Querida iglesia, el enemigo, con circunstancias como estas que estamos viviendo, algunos tal vez han tenido que cambiar de trabajo, algunos tal vez perdieron su trabajo, les redujeron el salario. Tú no puedes pretender depender de una persona o de una empresa. Tú tienes que aprender a confiar en el Señor, a creer en Él, a ser fiel y obediente a su palabra, para que cada día la sangre de Jesús lave y te limpie y pueda abrir nuevas puertas, tal vez inimaginables, como las del testimonio que te compartí hoy, que Dios tiene para ti. Es tiempo de restitución. Es tiempo de ver la bendición abundante sobre cada uno de los hijos de Dios. Así que hoy vas a repetir conmigo y vas a decirle: Señor, hoy te pido perdón por todo miedo, por todo temor, por todo lenguaje negativo que he aceptado en mi mente o en mi corazón. Perdón, Señor, si te he fallado en diezmos y ofrendas. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy reconozco que tú eres la fuente de mi bendición. Y hoy te pido perdón por toda mala administración. Y te pido: dame sabiduría y ayúdame a siempre confiar en ti. Hoy decido restituir mis diezmos, restituir mis ofrendas a la casa de Dios y declarar que la bendición del Señor nadie la puede robar de mi vida, de mi familia, de mi empresa, de mi trabajo. Nadie la puede quitar, porque Cristo me redimió de la maldición a través de la sangre que brotó de sus sienes a causa de la corona de espinas. Hoy vas a decirle: Señor,
Señor, hoy pido que esa sangre lave mi casa, que esa sangre lave mi empresa o mi trabajo o mi negocio, que esa sangre lave mi tierra, Señor, para que venga una nueva puerta de crecimiento financiero para mi vida. En el nombre de Jesús, yo decido restaurar mi pacto contigo y darte a ti el primer lugar, el primer lugar en todas las áreas de mi vida. Hoy te doy gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Y la última oración que quiero que hagamos es: si la inmoralidad o el pecado de aborto ha tocado tu puerta, tú tienes que renunciar a toda maldición de muerte y de destrucción de tu pureza o de impureza en tu vida. Hoy vas a decirle: Señor, hoy te pido perdón y pido que la sangre que brotó de tus pies y de tus manos, Señor, hoy lave mi propósito y lave mi productividad en todas las áreas. Dile: Señor, hoy me arrepiento y renuncio a toda maldición de contaminación que haya venido a mi mente, a mi corazón o a mi cuerpo. Hoy renuncio a toda maldición que haya querido venir por aborto a mi vida o por el pecado de mis antepasados. Toda muerte hoy la llevo a la cruz del Calvario y declaro que por la sangre de Jesús he vencido. He vencido por medio de la sangre del Cordero, y hoy lo declaro, hoy lo testifico, porque Cristo me redimió de toda maldición al morir colgado, tomando mi lugar en la cruz del Calvario. Y ahí donde tú estás, con tus dos manos en alto, vas a decirle: Señor, hoy recibo tu bendición en mi vida. Hoy declaro, Señor, que tu bendición es la que yo anhelo y necesito hoy. Que anhelo tener esa naturaleza cada día pura, limpia, libre de argumentos, libre de pecado. Dile: Señor, hoy te rindo todo mi corazón a ti. Hoy te rindo mi mente, todo lo que soy a ti. Y te invito, Señor, para que vengas a nuestro hogar y transformes nuestra historia familiar y nos lleves a un nuevo nivel. Señor, gracias por nuestra casa, gracias por nuestros hijos. Y si aún todavía no tenías hijos, dile: gracias por los hijos que vendrán, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú no dijiste que no cuando fuiste al Getsemaní, sino que tú dijiste, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú has hablado a cada uno de nosotros en este día. Gracias por la libertad que solo en Cristo podemos recibir. Hoy la recibimos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y hoy declaramos: Jehová abrirá su buen tesoro, el cielo, sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro ministerio, sobre todas las áreas de nuestra vida. Hoy se abren los cielos y la bendición de Dios se desata sobre nuestras vidas. Di conmigo: yo lo creo y yo lo recibo y yo lo acepto para mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, una bendición para mí poder estar en esta mañana compartiendo con cada uno. Dios los bendiga y Dios los guarde.